solo quería sorprender a su esposa. Un cachorro de pastor alemán, asustado y abandonado en una caja cerca de una gasolinera, temblaba de frío, y él simplemente no podía dejarlo allí. Pero lo que no imaginaba era que esa pequeña criatura pronto arriesgaría su propia vida para proteger a la mujer que más amaba. Esta no es solo una historia de rescate, es una narración sobre lealtad, sanación y un momento inesperado. Eran poco más de las 8 de la mañana cuando Rafael llegó a la gasolinera de la esquina de la Avenida de las Palmeras con la calle 11. La ciudad ya despertaba. El sonido lejano de una sirena, una furgoneta de reparto dando marcha atrás, alguien gritando a un coche que se saltaba un semáforo. Rafael se frotó los ojos y salió de la camioneta. Era el mismo trayecto de siempre, con el mismo café y la misma rutina. Pero aquel día, algo era diferente. Había una caja junto al contenedor de basura. Al principio, pensó que era solo basura o restos de la noche, pero entonces percibió un leve movimiento, un gemido casi imperceptible por encima del ruido del tráfico. Con el ceño fruncido, caminó lentamente hacia la caja, todavía con el café en la mano. Cuando miró dentro, se quedó helado. Acurrucado en una esquina, temblando, había un pequeño cachorro de pastor alemán, de no más de 7 semanas. Sus orejas apenas comenzaban a formarse y su pelaje era escaso en la barriga. Uno de sus ojos tenía una costra, mientras que el otro miraba a Rafael, lleno de un pánico silencioso. Arrodillándose murmuró: «Hola, amiguito». El cachorro no gruñó ni ladró, simplemente temblaba. Mirando a su alrededor, Rafael no vio a nadie cerca. Ni una nota, ni un collar. Solo una toalla delgada y empapada en el fondo de la caja y unos trozos de pan seco. Su corazón se encogió al pensar en su esposa, Isabela, que pasaba los días en casa recuperándose de una cirugía. Isabela siempre había amado a los perros. Creció rodeada de ellos y ya habían hablado de tener una mascota algún día. ¿Y si se quitaba la chaqueta y, con cuidado, alcanzaba al cachorro? El perro se asustó, soltó un pequeño ladrido y retrocedió hacia la esquina. «Tranquilo, amigo, no voy a hacerte daño», susurró Rafael. Lentamente, cogió al cachorro y lo envolvió en su chaqueta, manteniéndolo muy cerca. El cuerpecito del perro estaba helado, sin collar, sin chip. Alguien lo había dejado allí para morir. Pero eso no sucedería mientras Rafael estuviera cerca. En el asiento del coche, el cachorro permaneció acurrucado en la chaqueta, respirando deprisa, con los ojos fijos y sin parpadear. Rafael conducía con una mano, mientras de vez en cuando miraba al pequeño. «Vas a conocer a Isabela», dijo con suavidad, «y te va a adorar». Al abrir la puerta del apartamento, lo recibió el familiar aroma a lavanda y café recién hecho. Isabela estaba junto a la ventana, en su silla de ruedas, leyendo. Su pierna todavía estaba vendada. «Has llegado pronto hoy», comentó ella, sorprendida. Rafael sonrió y se acercó. «Te he traído una sorpresa». Al quitarse la chaqueta, reveló al cachorro. Isabela exclamó: «¡Oh, Dios mío, Rafael!». La cabecita del perro apareció, temblando. Y entonces ocurrió algo increíble. Miró a Isabela y, en lugar de esconderse, soltó un gemido y se inclinó, extendiendo una patita. Rafael colocó con cuidado al cachorro en su regazo. Con delicadeza, Isabela le acarició la cabecita y con la voz quebrada, dijo: «Pobrecito». El perro soltó un suave suspiro y se derritió en sus brazos. Por primera vez en días, Rafael vio a Isabela sonreír como antes. Una sonrisa que venía del fondo del corazón, de esas que solo algo puro e inocente es capaz de despertar. Decidieron llamarlo Sombra, porque nunca más se apartó de ella. Sin embargo, lo que aún no sabían
era que Sombra no solo había sobrevivido para tener una segunda oportunidad, había sido enviado por una razón, y pronto lo demostraría de la manera más inolvidable. Sombra durmió muchas horas aquel primer día. Rafael improvisó una camita con una sudadera vieja y una de las mantas suaves de Isabela, situándola junto a su silla de ruedas. El cachorro apenas se movía, solo respiraba lentamente. De vez en cuando, un ligero temblor recorría su cuerpo y soltaba suaves gemidos, como si aún soñara con la caja. Isabela permaneció cerca. Le acariciaba las orejas con ternura, le susurraba palabras de consuelo, le ofrecía unas gotitas de agua y pequeños sorbos de caldo de pollo. Y Sombra se quedaba allí, a su lado. Al caer la noche, su respiración se calmó y su cuerpo se relajó. Confiaba en ella por completo. Rafael observaba en silencio desde la cocina, con los brazos cruzados y los ojos ligeramente entrecerrados. Aunque no expresaba sus preocupaciones en voz alta, se preguntaba por qué alguien abandonaría a un cachorro de pastor alemán de pura raza. Y por qué Sombra se asustó tanto al ver sus guantes de trabajo. Esa noche, Rafael llevó a Sombra al dormitorio y colocó su camita a los pies de la cama. Isabela descansaba bajo las sábanas, con una pierna apoyada en almohadas, y su mano aún conservaba un leve olor al pelo del perro. Sombra se acurrucó hecho un ovillo, parpadeando lentamente. «Buenas noches, mi niño», murmuró Isabela, tan suavemente como un susurro, mientras Rafael apagaba la luz. Alrededor de las 2:46 de la mañana, Sombra ladró por primera vez. No fue un ladrido fuerte ni irritado. Fue un sonido corto, de alerta. Ese sonido sobresaltó a Rafael. «¿Qué demonios ha sido eso?». Sombra estaba sentado, muy erguido en su pequeña cama, con las orejas levantadas y el cuerpo tenso, con la mirada fija en la ventana. Rafael siguió la mirada del cachorro. Las luces de la calle, una brisa ligera, nada que indicara peligro, hasta que oyó un ruido metálico procedente de la puerta trasera. Descalzo, Rafael caminó despacio por el pasillo hacia la cocina, con Sombra siguiéndolo en silencio, sin necesidad de órdenes. Se detuvo y escuchó atentamente. Ya no había más sonidos, ni voces, ni pasos. Solo el zumbido del frigorífico y el latido acelerado de su propio corazón. Esperó, pero no ocurrió nada. Cuando decidió volver, Sombra seguía firme, plantado frente a la puerta, como un centinela. A la mañana siguiente, Rafael no dijo nada, no quería preocupar a Isabela. Pero Sombra insistía en quedarse a su lado. Dondequiera que ella iba, el cachorro la seguía. Cuando ella dormitaba, se tumbaba a sus pies. Si lloraba por el dolor de la pierna, el pequeño apoyaba la cabeza en su regazo, como si lo entendiera. Al final de la primera semana, Isabela ya le había enseñado a sentarse, y al término de la segunda, Sombra avisaba en cuanto el hervidor silbaba o el móvil vibraba. No era solo listo, parecía observarlo todo. Pero entonces, en la tercera noche, Rafael volvió tarde del trabajo, pasada la medianoche, y entró en silencio para no despertar a Isabela. El apartamento estaba a oscuras, y, a diferencia de las veces anteriores, Sombra no corrió hacia la puerta. Rafael dejó la bolsa, se quitó los zapatos y, de repente, oyó un gruñido grave procedente del dormitorio. Acercándose despacio, entró y encontró a Sombra en el borde de la cama, con el lomo arqueado, el cuerpo rígido y los dientes al descubierto. No para amenazarlo a él, sino apuntando a la ventana abierta. Rafael se apresuró y notó que el mosquitero de la ventana estaba ligeramente torcido y la cortina se había movido. Pero no había nada más allí. Solo el gruñido profundo y protector de Sombra. Poniendo una mano en el lomo del cachorro, Rafael logró calmarlo, y Sombra se relajó al instante. Se quedó allí, junto a la ventana, durante un buen rato.
Algo no estaba bien. No era solo el viento o un ladrido cualquiera. Era una advertencia. Sombra no era solamente un cachorro rescatado. Estaba atento a algo, esperando que volviera. Rafael no era de los que sacaban conclusiones precipitadas, pero ya habían ocurrido 3 cosas extrañas en menos de una semana desde la llegada de Sombra. El ruido en la puerta trasera la primera noche, el mosquitero torcido la tercera, y, ahora, la puerta lateral estaba abierta. Aquella mañana de domingo, después de sacar la basura, Rafael notó que el cerrojo de la puerta lateral estaba desenganchado. No estaba roto ni viejo, sino claramente fuera de su sitio. Se quedó parado, mirando. Nunca usaban esa entrada. Isabela apenas podía llegar hasta ella, y Rafael siempre salía por la puerta principal. Volviendo adentro, tratando de calmarse, encontró a Isabela preparando un té con una pierna apoyada en un taburete, mientras Sombra permanecía atento a sus pies, con la cola moviéndose ligeramente con cada gesto de ella. ¿Lo dejaste salir esta mañana?, preguntó Rafael. Isabela negó con la cabeza. No, ya estaba aquí cuando me desperté. ¿Y por qué lo preguntas?, insistió ella. Porque la puerta estaba abierta, respondió Rafael. Isabela se quedó helada, sosteniendo la taza de té un poco más alta de lo normal. Quizás fue el viento, dijo Rafael, esbozando una sonrisa contenida. Quién sabe, pero no me parece normal, completó. Y por la mirada de Isabela, supo que ella tampoco se lo creía. Más tarde ese día, Rafael instaló una cámara de seguridad con sensor de movimiento apuntando al patio trasero, solo para estar más seguro, sin decírselo a Isabela. Esa noche, se quedó despierto hasta casi las 2 de la madrugada, con los ojos fijos en la pantalla de su móvil. Sombra descansaba en la alfombra, junto a la cama, inmóvil, pero siempre con un ojo en la puerta. Alrededor de las 3:14 de la mañana, la cámara activó una alerta. Rafael se levantó de un salto al ver una figura oscura, casi imperceptible en el borde del encuadre, cerca de la puerta. La imagen se volvió borrosa por el movimiento, pero la figura se detuvo, alcanzó algo y de repente retrocedió a toda prisa. La cámara no capturó hacia dónde fue, pero 10 segundos después, Sombra saltó de su cama y corrió hacia la puerta, ladrando más fuerte de lo que Rafael le había oído jamás. Rafael salió de la cama, asustado, mientras Isabela gritaba desde la habitación. ¿Qué está pasando? Rafael abrió la puerta principal justo a tiempo para oír unos pasos que se alejaban corriendo. No los persiguió. No hizo falta. Sombra ya había hecho lo que ninguna alarma podría hacer. A la mañana siguiente, Rafael se sentó en el borde del sofá con el móvil en la mano, viendo una y otra vez las imágenes granuladas de la cámara, mientras Isabela observaba en silencio desde su silla de ruedas. ¿Crees que es la misma persona?, preguntó ella. Rafael asintió. No creo que hayan terminado todavía. Esa tarde, durante la sesión de fisioterapia de Isabela en casa, Sombra no se movió de la habitación. Cada vez que el terapeuta se acercaba, Sombra lo observaba fijamente, sin parpadear. No de forma agresiva, sino con una intensa protección. Cuando Isabela tuvo dificultades para levantarse de la silla, Sombra se colocó suavemente bajo su brazo sano para ayudarla a mantener el equilibrio. El terapeuta, impresionado, preguntó: ¿Ha sido entrenado? Rafael e Isabela intercambiaron una mirada, y Rafael respondió lentamente: No, es solo instinto. Esa noche, mientras los tres se acomodaban en el sofá, Isabela descansando, Rafael navegando con el móvil y Sombra con la cabeza apoyada en el regazo de ella, una notificación apareció en el teléfono de Rafael. Movimiento detectado, a las 8:03 de la noche. Lo comprobó de inmediato. La cámara mostraba la puerta de nuevo, pero esta vez, nada más que la puerta balanceándose lentamente, como si la hubieran empujado. Algo o alguien había activado el sensor. Rafael y Sombra se dirigieron en silencio a la puerta trasera. Al llegar,
Rafael notó una pequeña huella fresca en la tierra, orientada hacia la casa. No era suya, ni de Isabela. Un escalofrío le recorrió la espalda. Alguien los estaba observando. Sombra, tras un leve olfateo, miró a Rafael y gruñó. Sombra ya no era solo el protector de Isabela. Ahora era la barrera entre su seguridad y quienquiera que se acercase. Rafael apenas durmió esa noche. Mantuvo la cámara conectada en su móvil, alternando entre alertas, clips de movimiento e imágenes borrosas. Los pasos, la puerta abierta, la huella en la tierra. Estaba cansado de adivinar. Mañana voy a la ferretería, le dijo a Isabela. Necesitamos cerrojos mejores, más cámaras y luces con sensor. Debería haberlo hecho antes. Isabela no discutió. Ella tampoco había dormido bien. Miró a Sombra, que apoyaba la cabeza en su regazo, sereno, y dijo en voz baja: «Sin él, no nos habríamos dado cuenta». Rafael asintió y añadió: «No quiero dejarte sola, pero necesito salir, aunque sea por una hora». Isabela insistió: «No puedes protegerme para siempre». A pesar de su sonrisa, el cansancio se transparentaba en sus ojos. «Tengo mi silla, mi móvil y a Sombra. Estamos bien». Así, Rafael se fue. Incluso mientras se alejaba en la camioneta, Sombra permanecía en la ventana, con las orejas erguidas y los ojos fijos en el vehículo. 15 minutos después, Isabela se dirigió a la cocina en su silla de ruedas. Dejó su taza en la encimera y al intentar coger el hervidor, resbaló, y la cerámica se hizo añicos contra el suelo. Soltó un gemido, echando la silla hacia atrás. Sombra se lanzó, ladró una vez, se detuvo, vio la taza rota y corrió a interponerse entre ella y los trozos. «Está todo bien, cariño. Solo ha sido un accidente», dijo Isabela mientras se inclinaba para empezar a limpiar. Fue entonces cuando oyó el chasquido metálico del cerrojo de la puerta lateral. Lento, preciso. El corazón se le aceleró. Se movió hacia el salón, con el pecho martilleándole, mientras Sombra ya estaba en la puerta principal. Inmóvil. Sin ladrar ni gruñir. Simplemente, esperando. Isabela cogió su móvil y abrió la transmisión en directo de la cámara. Al principio no se veía nada, pero pronto se distinguió una figura encapuchada, agazapada junto a la valla lateral. Se movía con sigilo, tratando de no activar la luz de la cámara, pero el sensor se disparó de todos modos, iluminando fugazmente el rostro del hombre. Era un joven de facciones marcadas y barba de varios días, que sostenía algo que Isabela no supo distinguir si era una barra de hierro o una tubería. Apretó el botón de grabar y llamó a Rafael, que contestó al segundo tono. «Rafael está aquí, lo he visto, está en el lateral, y Sombra está en la puerta. No abras, voy para allá ahora mismo», le advirtió con manos temblorosas, dejando caer el móvil. Aún así, Sombra permaneció firme frente a la puerta, con el pecho pegado al suelo, la cabeza erguida y la cola rígida. Entonces, se oyó un golpe lento y deliberado. Sombra estalló en un torrente de ladridos y gruñidos, presionando su cuerpo contra la puerta con una furia que Isabela jamás le había visto. «¡Sombra!», gritó ella. Los golpes se transformaron en arañazos y embestidas. Isabela intentó, con dificultad, recoger el móvil mientras Sombra seguía impidiendo que el intruso se acercara. De repente, el sonido cesó. Oyó pasos que se alejaban corriendo y el chirrido del portón. Mientras Sombra se calmaba, olfateó una última vez y se quedó quieto, mirando fijamente la puerta. Rafael llegó 7 minutos después. Para entonces, Isabela ya había cerrado todas las puertas con llave. Sombra seguía en su puesto, firme como un centinela. Rafael salió corriendo al patio y solo encontró el portón abierto y, sobre el césped, un objeto abandonado. Con un pañuelo de papel, lo recogió. Una navaja plegable, idéntica a la que el intruso había dejado caer anteriormente.
Esa noche, la policía se presentó, registró el vídeo y levantó el atestado. «Vamos a patrullar más esta zona», dijo un agente. «Pero, sinceramente, este perro es mejor que muchas personas». Isabela no durmió en su cuarto esa noche. Se quedó en el salón con Sombra a sus pies, mientras Rafael se sentaba a su lado, sosteniendo su mano. Mirando al perro, Rafael dijo en voz baja: «La salvaste, Sombra». El perro no ladró ni se movió. Solo apoyó la cabeza en la rodilla de Rafael. No se trataba de suerte, sino de destino. Y Rafael estaba a punto de entender por qué. Ese perro, ese cachorro que encontraron en una caja, nunca había sido solo un animal rescatado. Había sido enviado con un propósito. Al día siguiente, Rafael no volvió al trabajo. Se quedó en casa, revisó cada cerradura, volvió a ver las imágenes de la cámara y rememoró. El ladrido profundo, firme y preciso que todavía resonaba en su mente. Isabela estaba en la mesa, sosteniendo una taza con ambas manos, mientras Sombra descansaba a sus pies, moviendo la cola levemente mientras ella le acariciaba el pelaje. Él lo entendió, susurró. Y Rafael asintió. Sí, lo entendió, mucho antes que nosotros. Ese mismo día, Rafael llevó a Sombra al veterinario, no para una revisión, sino para escanearlo de nuevo. Tal vez alguien le puso un chip y nunca lo registró, dijo. La técnica pasó el escáner por el hombro de Sombra y, tras un pitido, apareció un número. Rafael se acercó y la oyó decir: «Está vinculado, no a un dueño, sino a una institución». El corazón de Rafael se aceleró. «¿Qué tipo de institución?», preguntó. La técnica tecleó en el ordenador. Programa de desarrollo canino financiado por el ejército. Proyecto cancelado. Cachorro con chip, pero nunca activado en el sistema. Rafael se quedó boquiabierto. «¿Estás diciendo que formaba parte de un programa de entrenamiento del gobierno?» «Eso parece», respondió la técnica. Más tarde, en el patio de casa, Rafael se sentó con Sombra. Le lanzó un palo, y aunque el perro no corrió tras él, cuando Rafael dio 2 palmadas y señaló, Sombra se sentó, luego se tumbó y avanzó, todo sin haber recibido entrenamiento formal. Rafael lo observó maravillado. «Naciste para esto», le dijo a Isabela. «Para todo esto». Isabela no mostró sorpresa, sino alivio. «Siempre supe que había algo especial en él», afirmó. «No actúa como un cachorro normal. Observa como si estuviera memorizando cada detalle». Rafael cogió el móvil, volvió a ver las imágenes del allanamiento y se detuvo de repente. Algo pequeño, casi imperceptible en el borde de la pantalla. Un tatuaje en la muñeca del intruso con 3 líneas irregulares. Rafael amplió la imagen y murmuró: «Ya he visto esto antes». Esa noche, Rafael estaba sentado en su coche, aparcado en el patio de un antiguo gimnasio del centro que no visitaba desde hacía años, cuando se encontró con Leo, un expolicía que ahora trabajaba como vigilante nocturno. Habían trabajado juntos en casos antes de que Rafael dejara el cuerpo. Leo enarcó una ceja al ver la imagen en la pantalla del móvil. «¿De verdad quieres investigar esto?», preguntó. «Cuéntamelo». Leo suspiró y explicó. «Ese tatuaje pertenece a un grupo pequeño, nada grande, pero son conocidos por fijar como objetivo casas vulnerables, generalmente aquellas donde vive una mujer sola, con rutas de escape fáciles. Son pocos, pero peligrosos, y llevan meses en la zona». Rafael apretó los puños. «Estábamos en su lista», dijo. Leo asintió. «Eso parece». De vuelta en casa, Rafael permaneció en silencio junto a la ventana mientras Isabela se acercaba con Sombra a su lado. «No nos vamos a ir de aquí», declaró ella. «No nos vamos a esconder, solo nos protegeremos», respondió Rafael.
Creo que Sombra ya se está encargando de eso. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Sombra ladró una vez y caminó de nuevo hacia la puerta trasera. Rafael salió con una linterna en la mano, pero esta vez no había nada, solo una carta deslizada por debajo de la valla, húmeda por los aspersores del jardín. Al desdoblarla, leyó una única línea. Os estamos vigilando. Sin decir una palabra, Rafael arrugó el papel, lo tiró y miró a Sombra. El perro permaneció completamente inmóvil, y luego, con confianza, fue hacia Isabela. Se tumbó junto a su silla y no apartó la vista de la puerta. Algo estaba a punto de suceder, y Sombra ya estaba preparado. Alrededor de la 1:11 de la madrugada, cuando Rafael casi se había dormido, Sombra gruñó. No ladró, sino que emitió un gruñido bajo y constante, una advertencia que no podía ser ignorada. Rafael se levantó de inmediato. Isabela ya estaba despierta, sentada en la cama, erguida. «¡Otra vez!», murmuró. Sombra estaba en la ventana, con las orejas tiesas y la cola recta, mirando fijamente la oscuridad sin moverse. Rafael cogió la linterna y comprobó la transmisión de la cámara. El patio había registrado movimiento. Al tocar la pantalla, vio claramente la figura. El mismo hombre, con la misma capucha y guantes, pero ahora sostenía algo brillante. Rafael actuó rápido. Con calma y en silencio, se calzó las botas y cogió su antigua porra de servicio. Hacía mucho que no la usaba. «Quédate aquí dentro», le ordenó a Isabela. «Cierra la puerta con llave detrás de mí». Ella asintió, y Sombra no esperó más instrucciones. Corrió hacia la puerta trasera. Rafael la abrió despacio, sintiendo el aire fresco de la noche, mientras la luz del sensor se encendía. El patio estaba vacío, quizás demasiado, pero Sombra no dudó. Se lanzó hacia la valla, ladrando con fuerza y rabia. Rafael lo siguió con la linterna, hasta que oyó pasos apresurados y los gruñidos de Sombra mientras se abría paso por un matorral bajo en el lateral. Rafael corrió tras él. El intruso había saltado la valla, y Rafael vio fugazmente a un hombre con una sudadera negra, una mochila a la espalda y una linterna enganchada al cinturón. Sombra ganaba terreno. «¡Alto!», gritó Rafael. Pero el hombre siguió corriendo hasta que se dio la vuelta y roció spray de pimienta directamente sobre Sombra. El perro retrocedió, soltando un ladrido agudo y tropezando en el césped. La paciencia de Rafael se agotó. Derribó al hombre al suelo con golpes rápidos. El intruso gritó y se debatió, intentando arrastrarse, pero Rafael mantuvo su rodilla firmemente sobre su espalda. En un instante, Rafael rugió. «Te has equivocado de casa». Cuando llegó la policía, el hombre ya estaba esposado y sangraba por la mochila. Encontraron una cuerda, guantes y la navaja plegable, exactamente la misma que había dejado caer antes. Llevaba una semana espiando la casa, esperando a que Rafael saliera, pensando que una mujer en silla de ruedas sería un blanco fácil. Nunca contó con Sombra. De vuelta adentro, Rafael se arrodilló junto a Sombra y, con cuidado, le lavó la cara al perro con leche tibia y agua. El spray de pimienta le había dolido, pero no le había alcanzado los ojos. Y Sombra gimió. No era un gemido de dolor, sino de vergüenza, como si creyera que había fallado. «¡No has fallado!», susurró Rafael, sujetando la cara del perro. «La has protegido. Nos has protegido». Isabela se acercó, puso la mano sobre Sombra y dijo: «Es más que una mascota». Rafael completó: «Sí, es de la familia». 2 días después, el vídeo llegó a las noticias locales. Una vecina había captado parte de la persecución con su cámara de seguridad, y el presentador llamó a Sombra un verdadero héroe. Pero a Rafael no le importaba la atención mediática. Lo que importaba era que Sombra no solo había ladrado, sino que había actuado,
corriendo hacia el peligro sin dudar, porque sabía quién era su familia. Esa noche, Rafael colocó una nueva placa en el collar de Sombra. Era simple, con una sola palabra: guardián. A partir de esa noche, Sombra ya no dormía solo en la puerta. Pasaba la noche entre Rafael e Isabela, no solo protegiendo la casa, sino cuidando de quienes amaba. Pasaron 2 semanas desde el allanamiento. El hombre fue encarcelado, el caso cerrado, y los vecinos volvieron a dormir con las puertas sin echar la llave. Pero en el apartamento de Rafael e Isabela, el ambiente había cambiado. Ya no había tensión ni miedo, solo una sensación de calidez y seguridad. Sombra lo había transformado todo. Isabela ya no temía quedarse sola. Su recuperación se hizo más fácil. Sonreía y reía más, y Sombra nunca se apartaba de su lado. Incluso cuando Rafael estaba en casa, siempre se aseguraba de que Isabela estuviera bien. Cuando el dolor de la fisioterapia la hacía llorar, Sombra apoyaba la cabeza en su regazo hasta que el llanto cesaba. Cuando algo se caía y ella no podía alcanzarlo, Sombra lo empujaba suavemente con el hocico. No necesitaba entrenamiento. Simplemente sabía. Una noche, un equipo de noticias quiso entrevistarlos. El policía que había registrado el caso mencionó el papel de Sombra y, aunque Rafael dudó, Isabela miró al perrito, sentado perfectamente a sus pies, con la cola moviéndose levemente y los ojos atentos, y dijo: «Quizás alguien ahí fuera necesite un perro como él. ¿Quién sabe? Tal vez alguien también esté esperando un poco de Sombra en su vida». Rafael asintió y aceptaron. El reportaje fue breve, solo 2 minutos en la televisión local, pero a la mañana siguiente llegaron cientos de mensajes de veteranos con trastorno de estrés postraumático, mujeres recuperándose de traumas y representantes de refugios preguntando si Sombra podía visitarlos. Rafael los leyó todos, y luego miró al perrito acurrucado entre sus pies y los de Isabela en la cama. «¿Y bien, amiguito?», preguntó. Y Sombra abrió un ojo y movió la cola tímidamente. La semana siguiente, llevaron a Sombra a un centro comunitario para un evento de terapia para jóvenes. Lo que iba a ser solo una visita se transformó en algo más grande cuando un niño de 9 años, que no había hablado en meses, se arrodilló junto al perro, apoyó su frente en la de él y susurró: «No tengo miedo cuando estás aquí». Todos se dieron cuenta de que aquello no era el final del viaje de Sombra, sino el principio. Primero, se convirtió en un perro de terapia de forma no oficial, y luego oficial. Visitó hospitales, escuelas, refugios para mujeres y residencias de veteranos, siempre acompañado por Rafael e Isabela, pues sabían que Sombra no solo los había salvado a ellos, también salvaba a otros. Con el paso de los años, Sombra creció y se convirtió en un perro fuerte y noble, siempre alerta, siempre leal, durmiendo entre Rafael e Isabela todas las noches, esperando siempre en la ventana cada vez que Rafael salía a trabajar y recibiendo a Isabela en su silla cada mañana, con la cola moviéndose como si fuera la primera vez. Una noche, Isabela lo miró y susurró: «¿Recuerdas la caja?». Sombra levantó la mirada, sin ladrar, sin mover la cola, solo con una mirada profunda y serena, la más pacífica que ella le había visto jamás. Él recordaba. No todos los héroes llevan placa. A algunos los encuentras en una caja, junto a una gasolinera, y cada uno de ellos espera a alguien que crea que merece la pena ser salvado. Si esta historia ha llegado a tu corazón, considera suscribirte, darle a me gusta y compartirla con quienes también creen en las segundas oportunidades. Juntos, hagamos del mundo un lugar donde ningún perro ni ninguna persona se quede atrás.